Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Irán dice que cada vez que se acerca a una solución diplomática, Estados Unidos lleva a cabo una aventura militar temeraria. Esto después de los intercambios de disparos del jueves con Washington, que dice que espera para este viernes la respuesta de Teherán a una propuesta de acuerdo de paz. Francia conmemora el aniversario número 81 del llamado Día de la Victoria sobre la Alemania nazi que marca el fin de la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia, que se llevó a cabo en los Campos Elíseos, estuvo presidida por el presidente Emmanuel Macron. Laura Fernández asume este viernes como la presidenta de Costa Rica. La mandataria entrante promete enfocarse en el crecimiento de la economía y asegura que tomará como modelo la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. La tensión sigue en el estrecho de Hormuz, mientras Estados Unidos reafirmó esperar para este viernes una respuesta de Teherán a una propuesta de acuerdo de paz. El ejército de la República Islámica afirmó haber interceptado un buque petrolero iraní bajo sanciones de Estados Unidos, y el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán acusó a Washington de llevar a cabo aventuras militares temerarias cada vez que hay propuestas diplomáticas sobre la mesa. Esto después de que durante la noche del jueves se produjera un intercambio de disparos entre Irán y Estados Unidos. Sigue la tensión en el estrecho de Hormuz. Este viernes, autoridades iraníes incautaron un barco petrolero que navegaba por el paso marítimo. Irán acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una aventura militar temeraria después de los intercambios de disparos del jueves. Por su parte, Donald Trump se refirió al enfrentamiento del jueves en el estrecho, cuando, según el mando central, Irán atacó a las fuerzas estadounidenses. Hoy se han metido con nosotros, les hemos dado una paliza, se han metido con nosotros. Yo lo llamo meterse, les haré saber cuándo no hay alto, no tendrán que saberlo. Si no hay alto al fuego, no tendrán que saberlo, solo tendrán que ver un gran resplandor saliendo de Irán. El intercambio de disparos tuvo lugar frente a la costa de una isla y una ciudad portuaria del estrecho, y Trump declaró que los atacantes iraníes habían sido completamente destruidos junto con numerosas embarcaciones pequeñas. También informó de que los 3 destructores estadounidenses y sus tripulaciones que respondieron a los ataques salieron ilesos del incidente. Mientras tanto, funcionarios estatales iraníes afirman que Estados Unidos disparó primero contra ellos y que la defensa iraní obligó a las fuerzas estadounidenses a retirarse. Tras el ataque del ejército estadounidense a un petrolero iraní, las unidades enemigas en el estrecho de Hormuz fueron blanco de fuego de misiles iraníes y se vieron obligadas a huir tras sufrir daños. Desde Washington se supone que aguardan para este viernes una respuesta de Irán a la propuesta de alto el fuego. Vamos ahora a Francia. El presidente Emmanuel Macron conmemoró los 81 años del llamado Día de la Victoria, que marca el fin de la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia se llevó a cabo bajo el Arco del Triunfo en París, y desde allí encendió la llama del soldado desconocido, un monumento que alberga restos de un combatiente no identificado durante la Primera Guerra Mundial y que simboliza a los caídos. Los detalles los tiene desde la capital francesa nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Bajo el cielo de París tuvo lugar la ceremonia en la que se conmemoraba el aniversario número 81 de la victoria del 8 de mayo de 1945. Es la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi. Una ceremonia sobria, como de costumbre, presidida por el presidente Emmanuel Macron. Ceremonia que comenzó sobre los Campos Elíseos. El presidente trajo una ofrenda floral a la estatua del general Charles de Gaulle y luego subió el resto de la avenida, escoltado por la caballería de la Guardia Republicana, para llegar aquí hasta el Arco del Triunfo, donde se llevó a cabo el resto de la ceremonia. Estaban presentes el primer ministro Sébastien Lecornu y los presidentes de la Asamblea Nacional y de la Senado, así como también el alcalde de París, Emmanuel Grégoire. Luego, Emmanuel Macron procedió a pasar en revista las diferentes escuelas militares que estuvieron aquí presentes, y también se llevó ya todo ese momento tan solemne en donde se reaviva la llama
de la tumba del soldado desconocido, que está justamente debajo de este arco del triunfo, allí donde todavía está la bandera de Francia. Una ceremonia en realidad breve, de cerca de una hora, pero el presidente aprovechó también para saludar a todo el público presente que estaba aquí. Ahí alargó un poquito más las cosas. Un punto importante, y es que por primera vez en esta ceremonia no había ningún veterano de la Segunda Guerra Mundial aquí presente. La mayoría de ellos ya han fallecido, queda apenas un puñado todavía en viva. La mayoría de ellos centenarios. Nos decían que uno de ellos está en estos momentos grave en un hospital, pero para los militares aquí presentes es importante esta fecha porque hay un deber de no olvidar y de transmitir a las siguientes generaciones la historia, el sacrificio que estas personas hicieron por el país ya hace más de 80 años. Ahora vamos a Reino Unido, donde los resultados preliminares muestran una derrota para el Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer en las elecciones locales y regionales. Pese a esto, el premier advirtió que no planea dimitir. Por otro lado, el partido Reform UK de Nigel Farage ha consolidado su crecimiento ganando al menos 478 escaños, mientras que los laboristas perdieron 322 y los conservadores 93. Ramiro Cueva Alberena nos amplía. Se confirma el revés para el Partido Laborista. A falta de los resultados definitivos, el conteo preliminar de la votación del jueves ratificó el pronóstico de la previa, una derrota dura para el partido de Keir Starmer. El primer ministro, cuyo mandato termina en 2029, aceptó la derrota y advirtió que no planea dimitir. Permítanme ser claro, estos resultados son muy duros. No voy a endulzar la realidad. Hemos perdido a brillantes representantes laboristas, personas que se dedicaron enormemente a sus comunidades, a nuestro partido y a nuestro movimiento. No voy a abandonar el cargo y sumir al país en caos. Fuimos elegidos para afrontar estos desafíos y eso haremos. La contracara es el partido de extrema derecha Reform UK, encabezado por Nigel Farage, cuyo desempeño en las urnas superó el de conservadores, asegurándose de cientos de nuevos escaños. La figura de Farage ha ido creciendo en los últimos años con su perfil a favor del Brexit y anti-inmigración. Creo que en general lo que ha ocurrido es un cambio verdaderamente histórico en la política británica. Nos hemos acostumbrado a pensar en la política en términos de izquierda y derecha, y lo que Reform está logrando es ganar zonas que siempre han sido conservadoras. El liderazgo de Starmer, elegido en julio de 2024 para un mandato de 5 años, ha sido cuestionado hasta en las filas de su propio partido, en un momento donde el primer ministro registra su índice más bajo de popularidad desde que llegó al poder. No obstante, no hay figuras dentro de su espacio que se perfilen como posibles sustitutos a corto plazo. El alto el fuego unilateral declarado por Rusia en vísperas de su conmemoración nacional de la Segunda Guerra Mundial se vino abajo nada más entrar en vigor. Ucrania y Rusia lanzaron importantes ataques mutuos. Por primera vez en casi 20 años, Moscú reducirá la magnitud de su desfile de la victoria previsto para este sábado 9 de mayo. Ampliamos a continuación. Es el símbolo clave para el presidente ruso Vladimir Putin, el desfile militar que conmemora la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero este año el armamento militar no estará presente, por primera vez en casi 20 años. Moscú afirma que el desfile se está reduciendo por razones de seguridad, ya que las autoridades temen que los drones ucranianos penetren cada vez más en territorio ruso. El portavoz del presidente dijo que no era para tanto. No olvidemos que el desfile del año pasado fue a gran escala porque se trataba de un desfile jubilar con motivo de un aniversario redondo. Este año no es un aniversario jubilar. En las últimas semanas, los drones ucranianos han alcanzado objetivos a cientos, a veces más de 1000 kilómetros de la frontera. El presidente Putin, que aparece aquí en el desfile del año pasado, había pedido un alto el fuego para conmemorar el Día de la Victoria, pero dado que Rusia atacó Ucrania durante el alto el fuego unilateral de Kiev en las últimas horas, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que su país ignorará la petición de Rusia. A lo largo de la noche pasada, el ejército ruso siguió atacando las posiciones ucranianas. En la mañana se habían registrado más de 140 ataques contra posiciones en primera línea. Durante la noche, los rusos llevaron a cabo 10 asaltos, la mayoría de ellos en el sector de Sloviansk. También lanzaron más de 850 ataques con drones de diversos tipos.
Justo cuando debía entrar en vigor el alto el fuego, Kiev y Moscú lanzaron importantes ataques mutuos, alegando ambos que solo se trataba de represalias. España investiga un posible caso de infección por hantavirus. Se trata de una ciudadana española que viajó en el mismo avión en el que pretendía transportarse la mujer que falleció por virus en Johannesburgo, pero que fue retirada de la aeronave una vez que empezó a sentirse mal. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la paciente, que estaba sentada a 2 filas de distancia, presenta síntomas compatibles con la enfermedad y está hospitalizada en Alicante. Este viernes, Laura Fernández asumirá oficialmente como la presidenta de Costa Rica. La hoy ministra de la Presidencia de Rodrigo Chávez intercambiará roles con el actual mandatario, pues ahora él será su ministro. Fernández asegura que continuará con las principales banderas de la actual administración derechista. Promete seguir también con el crecimiento de la economía y asegura que mejorará la seguridad, tomando algunos elementos de las estrategias de Nayib Bukele. Diego Bassani nos trae los detalles. Laura Fernández llega a la presidencia de Costa Rica con la promesa de la continuidad. La derechista y miembro del partido Pueblo Soberano asumirá la jefatura de Estado, reemplazando a uno de sus padrinos políticos, Rodrigo Chávez. La politóloga de 39 años llega al poder tras haber sido ministra de Planificación Nacional y de la presidencia durante el periodo de su predecesor. Durante la presentación de su gabinete ratificó que el exmandatario pasará a ser su ministro de la presidencia, un enroque en el poder. Estoy segurísima que tal y como lo hemos hecho desde el primer día de su gobierno, vamos a seguir trabajando en equipo muy bien, poniendo usted de su talento y del amor por Costa Rica junto con los míos, mis talentos y también mi amor por Costa Rica. Durante la campaña, Fernández prometió la continuación de las políticas de mejorar los indicadores de seguridad y fortalecer el desarrollo económico. Varias de sus propuestas buscan emular las estrategias contra los grupos al margen de la ley llevadas a cabo en El Salvador por la administración de Nayib Bukele. La nueva presidenta se comprometió a culminar una prisión inspirada en el Secot salvadoreño e imponer estados de excepción en las zonas con mayor violencia. También creo enormemente en el apoyo mutuo que podemos darnos. Costa Rica puede darle cooperación a El Salvador en temas de desarrollo social, en temas de gestión pública, mientras que El Salvador, que logró recuperar su sociedad después de estar sumida en una crisis de violencia sin precedentes a nivel mundial y logró darle vuelta a esa ecuación, puede seguir brindándonos su experiencia. El gobierno de Rodrigo Chávez logró reducir las cifras de desempleo, deuda pública y pobreza. Sin embargo, la inseguridad en el país centroamericano está disparada. 2023, 2024 y 2025 fueron los 3 años con más homicidios en la historia de Costa Rica. Y para ampliar esta noticia, vamos a saludar a esta hora en San José a nuestra corresponsal Cindy Regidor. Cindy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntenos cómo avanza la jornada de posesión. Hola, ¿qué tal? Sí, a partir de las 8:30 hora local empezaron a ingresar los asistentes aquí al Estadio Nacional, donde será la juramentación de la presidenta electa Laura Fernández. También, por supuesto, llegarán las delegaciones oficiales cerca de 1 hora aproximadamente. Son cerca de 90 en total entre jefes de Estado y otras representaciones de países. 71 en total y también organismos internacionales. Se habilitó un foro total de 27,000 personas. Aquí ya vemos la gradería bastante llenas y pues faltan un par de horas para que inicien las actividades fuertes de una extensa agenda en este traspaso de poderes. Bien, Cindy, muchísimas gracias por este reporte desde allí, desde San José. Y vamos a finalizar con información del mundo del fútbol porque el Real Madrid anunció que ha impuesto una sanción económica al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchouameni por el altercado que ambos tuvieron en el vestuario del equipo el jueves. La pelea se dio tras un tenso enfrentamiento y terminó con Valverde en el hospital con una herida en la cabeza. Eso mientras el domingo el Real disputará el clásico frente al Barcelona en el Camp Nou, que podría dar el título de la Liga al equipo azulgrana. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.